Debemos situarnos en el terreno del tema que vamos a abordar, que son las enfermedades crónicas. No vamos a abordar enfermedades agudas, porque estamos en el terreno miasmático, que estudiadas desde la profundidad del maestro proceso, se engloban en el método miasmático denominados miasmas crónicos, que nosotros llamamos en general pues miasmas, ¿no? Aquí hacemos un parteaguas porque, como ustedes saben, no todas las escuelas de homeopatía manejan lo miasmático, por diversas razones, y desde aquí entramos a meternos en cuestiones más complicadas, pero más difíciles, y esa es una de las razones por las cuales otras escuelas no lo desarrollan así, porque en realidad no está fácil entrarle a las enfermedades crónicas con el método miasmático, pero aquí estamos parados. El objetivo es definir el concepto de miasma subyacente, mencionar las aportaciones de los autores sobresalientes como son Hahnemann, Kent, Proceso, Sánchez, Ortega, porque es un concepto que ha venido evolucionando desde que Hahnemann dilucidó lo miasmático en las enfermedades crónicas. Y vamos a ejemplificar, que es lo más valioso, con un caso clínico, la relevancia del miasma subyacente y las evidencias de los errores frecuentes durante la prescripción. Pues llegamos a la conclusión con los maestros de homeopatía en México, los maestros de aquí de la escuela, que el miasma subyacente es aquel que en un momento existencial dado se encuentra por debajo del que representa el miasma predominante. Entonces, desde aquí empezaban las confusiones. Algunos doctores sugerían que el miasma subyacente era una capa miasmática por debajo de otra, pero no, eso es otro momento existencial. En el momento existencial dado hay predominancia desde diferentes miasmas y hay uno que predomina y otro que está subyacente en esa misma capa si los ordenamos por su importancia sintomática o su volumen sintomático. Eso vamos a ver. Entonces, en un momento existencial dado, este miasma subyacente se encuentra por debajo del que representa el miasma predominante. Bueno, ¿qué nos dice Hahnemann? Hahnemann obviamente no lo definió así, porque él fue el iniciador de todo el proceso evolutivo de lo miasmático. Hahnemann lo que nos dice es en general lo de los miasmas, que fue entonces cuando caí en la cuenta de cuál era la razón del continuamente repetido hecho de que las enfermedades crónicas, después de eliminarse por medio de la homeopatía, ahí será un paréntesis, después de eliminarse era lo que él veía de que respondían bien, ¿no? Como una supresión, después de que como que se iban, volvían, dice, después de eliminarse por la homeopatía, una y otra vez de la mejor manera por los remedios comprobados hasta el presente, siempre vuelven a aparecer en forma más o menos variada y con nuevos síntomas, o se presentan de nuevo una vez al año. Entonces, Hahnemann creía que dando un medicamento similar que cubría síntomas en una enfermedad crónica, pues estos síntomas mejoraban y dice, ya la eliminé, ya como que no tiene nada el paciente. Pero empezó a dilucidar esas recidivas o esas reapariciones de los estados patológicos, pero dice que no eran exactamente iguales, ¿no? Sino que eran de forma más o menos variada y con nuevos síntomas, pero que ya sabemos que eran diferentes caras de la misma cosa, ¿no? Es lo que ya después estudiamos nosotros en las enfermedades crónicas y era el punto de inicio de lo que es lo miasmático. Después Kent profundiza un poco más en esta cuestión, y Kent, ustedes saben que tiene sus observaciones después de la primera prescripción. ¿Esto con qué objetivo? Pues después de que nosotros prescribimos, nuestra respuesta en el paciente puede tomar distintos caminos, y engloba Kent 12 observaciones derivadas de esa primera prescripción. Es una de los primeros argumentos para no prescribir un medicamento tras otro desde la primera prescripción, porque nosotros no sabemos qué camino va a tomar el paciente, siendo uno de ellos que se cure con esa primera prescripción, ¿no? Entonces, si tiene la posibilidad de que se cure, no hay razón lógica para darle otro y otro y otro en esa misma prescripción. Es decir, al terminar uno, darle otro, y al terminar otro, darle otro, pues no tiene ningún sentido, porque puede ser que con el primero se cure. Entonces tendríamos que esperar y ver cuál de las 12 observaciones de Kent se dan para que podamos decidir el camino a tomar. Y entonces en una de las 12 observaciones,
Kent, sin quererlo, empieza a mostrar el comportamiento o la importancia del miasma subyacente. Lo describe en forma indirecta en la 12ª o en la 12ª observación, que dice: los síntomas toman una dirección equivocada. Entonces, después de que formaba su cuadro sintomático, prescribía, y en lugar de que tomaran una dirección adecuada, que ustedes saben es la dirección de la ley de Hering, tomaban una dirección equivocada. Por ejemplo, el ejemplo que textualmente pone Kent en esa observación es el de los reumatismos, que cuando nosotros hacemos el cuadro clínico para prescribir y decimos: ay, pues dolor articular, bien modalizado, y prescribimos, en algunos casos no solamente no se mejoraba, sino que aparecían síntomas de una relevancia patológica mayor. O sea, se ponía peor en lo general y en una dirección equivocada en cuanto a la ley de Hering. Por ejemplo, de ser un dolor en una extremidad distante, localizado, se volvía una afección. Él pone ejemplos de afecciones cardíacas derivadas de los reumatismos suprimidos. Entonces ahora ya tenía cardiopatías a raíz de la supresión, o bueno, de esta prescripción, porque en realidad en algunos casos sí lograba suprimir el dolor de articulaciones, observando después agravaciones en órganos que aparentemente no tenían nada que ver, pero siempre eran más importantes o más profundos o cuestiones más generales. Sí. Entonces él observaba que él decía que esto era una dirección equivocada de curación, y tenía razón, porque muchas veces llegaba de aquí pues todavía a mentales o a generales, ¿no? Entonces en lugar del paciente de estar mejor, pues estaba peor, a pesar de que se le quitaban los dolores para los cuales prescribía. Entonces ahí empezaba a notarse la importancia de que había algo más, que para empezar era lo miasmático en general, pero más aún lo del miasma subyacente. Y bueno, el maestro Proceso Sánchez ya lo deja más claro en el libro de introducción a la medicina homeopática, el mejor mal conocido como el libro negro. Bueno, lo pone también en el libro verde y en otra obra de recopilación, el blanquito. Y ustedes saben que el maestro Proceso reordenó las observaciones de Kent, agregando 3 más, para describir situaciones que tienen que ver con lo miasmático también. Y lo reordena en base a las posibilidades que va tomando el paciente de agravación o de mejoría. Entonces, la que es la tercera del maestro Proceso es la 12ª de Kent. O sea, es la misma, pero con una orientación miasmática. Y dice: hay un alivio o mejoría de los síntomas sobre los que el médico fijó su atención, pero equivocadamente. Lo mismo, ¿no? Entonces el médico hace un cuadro sintomático muy superficial, muy llamativo, y sobre eso prescribes, pero eso es una integración equivocada del cuadro para el cual prescribir. Entonces, sí, aquí el maestro nos dice: sí hay mejoría, o sea, sí se le calmó el dolor o sí mejoró el síntoma aparentemente sobre los que tú prescribiste, pero eso es equivocado. Entonces se resume como alivio de los síntomas más sobresalientes con la aparición de localizaciones más profundas. Para nosotros, los homeópatas y los que estamos en la escuela miasmática procesiana, esto es tremendamente fatal, porque de nada nos sirve que los síntomas más sobresalientes se hayan quitado si tenemos un estado constitucional peor o un paciente que está peor en general, y muchos cantan victoria. Desde aquí se empiezan a ver las diferencias en las escuelas, ¿no? Muchas escuelas se conforman con eso, con aliviar síntomas sobresalientes, aunque el paciente esté peor. Dicen: no, pues eso ya es del cardiólogo, eso ya es incluso entre homeópatas, pues no, eso ya lleva al neumólogo. Yo te iba a quitar las ronchas y o los dolores o los mocos, pero ahora está bien mal el niño, ¿no? Pues, o el paciente. Yo no sé, las ronchas, los mocos, ¿no? Esto es fatal. Entonces, para nosotros es un error y hay que observarlo bien para que lo tengamos presentes. Entonces, estas son palabras ya del maestro Proceso. Nos dice que nosotros formamos un cuadro sintomático y prescribimos conforme a eso.
nos parece poco importante o nos olvidamos de otros síntomas mentales y de lo general, y nos olvidamos de lo miasmático en general y prescribimos conforme a esos síntomas. Es decir, de otras escuelas o un homeópata que no conozca esto, pues va a agarrar lo que el paciente le diga, lo metes al repertorio y lo que te salga le das, y pues es un error, porque no toma en cuenta, bueno, ya no digamos lo miasmático, muchas no toman los mentales ni los generales, ¿no? Que es nada más que traes un grano. Pues te vas al repertorio, buscas grano y le prescribes. Y lo peor es que a veces se le quita. Y entonces aliviaste ese grano o ese síntoma que generalmente es de orden superficial y de baja jerarquía, y pues migra hacia una dirección equivocada esa patología, complicándolo en lo general o en lo mental. Entonces, para empezar, no tomamos eso. Y bueno, ya con un error agregado, no tomar lo miasmático y prescribir conforme a eso, ¿no? Entonces, eso es una mira como de una pistola o de un rifle que nosotros apuntamos como médicos, es una analogía, y la dirigimos hacia donde nosotros consideramos que es lo que se debe hacer, pero en realidad es equivocado. Por ejemplo, ahí les repito el ejemplo del dolor articular, de la gonartralgia, y ahí, ¿no? Dolor de rodilla, y hay muchos ejemplos, Ledum, Brustox, lo que ustedes quieran, y pues simplemente complicamos al paciente en lo general porque no tomamos en cuenta eso. Aquí, lo que el maestro Proceso mencionaba con el ejemplo de la analogía de las capas de cebolla o de la madeja de estambre o de hilos de colores, nos recuerda que está basado en las etapas patológicas del paciente, el tratamiento por capas miasmáticas. Una confusión que hubo entre los médicos ya de algún tiempo era que si teníamos una capa de un momento existencial dado, la que estaba abajo era el miasma subyacente, y así sucesivamente, subyacente de los de adentro. Pero lo estudiamos con los maestros y no coincidía con lo de las definiciones del maestro Proceso ni con sus ejemplos. Y después de aclarar eso, es más bien este ejemplo. Si ustedes ven aquí, hay una gráfica, una graduación en años que nos indicaría la evolución cronológica de un paciente dado, adulto, pues sobre todo porque ahí se pueden ver más etapas patológicas de vida, para las cuales en cada etapa hay una condición miasmática que puede ser distinta entre capa y capa o puede ser la misma, pero bueno, lo que sí es que estas capas no son el momento existencial todas, o sea, el momento existencial pues es lo que vive, y como vemos aquí en este ejemplo, que lo hice obviamente para que se vea distinto, cada etapa, cada capa, estos sí son las capas miasmáticas, tiene una condición miasmática distinta. Y cuando los ordenamos en jerarquías miasmáticas, ahí es donde se encuentran lo predominante y lo subyacente de cada capa. ¿Sí? Entonces, por eso dice la definición, en un momento existencial dado, si por ejemplo decimos, en el momento existencial dado este paciente es de los 25 años a la fecha que tiene 48 años de edad, entonces la capa es de 23 años, su hoy o su momento existencial, y en ese hoy hay una predominancia miasmática de sífilis con menor psicosis, y no se ve evidencia de SORA. Entonces, el miasma predominante de esta capa es la sífilis con un subyacente de psicosis. Si tuviéramos la historia clínica muy bien hecha y muy pues ya analizada y desglosada, podríamos ver también que en las otras capas tiene su predominancia y tienen su subyacencia. ¿Sí? Entonces, hay algunas cuestiones que aclarar aquí para que no nos confundamos. Vimos que en cada capa podemos hacer esta jerarquía miasmática en base al número de síntomas, que también no está muy bien porque depende de la jerarquía de estos síntomas. ¿Sí? Podemos tener muchos síntomas de bajo peso y equivocadamente ponerlos como predominantes, como muchos particulares, por ejemplo. Pero sabemos que 2 o 3 mentales o generales
muy importantes, pueden ser, aunque no sean muchos en número, más importantes, y esa es la predominancia de esa capa miasmática. Entonces este es un buen ejemplo porque un doctor después se me acercó y me preguntó, entonces la capa que sigue es lo subyacente. Le digo, en teoría, pues, por definición podría ser, pero ya lo que declaramos en Homeopatía de México es que no es subyacente, sino es por predominancias de las capas. Entonces en un adulto se ve pues más rico el volumen de síntomas para clasificarlos y jerarquizarlos, etcétera. Y bueno, continuando con lo que explica el maestro Proceso, es que el medicamento aparentemente Similimum para el cuadro que elegimos equivocadamente es semejante solo a los síntomas que consideramos y actúa. La naturaleza reacciona conforme a él y se atenúan estos síntomas por lo general agudos, o agudos no tanto en cronicidad sino en algidez, ¿no? Entonces aquí se ve en el esquema que nosotros teníamos un miasma aparentemente predominante, y era lo que les decía aparentemente porque a lo mejor eran muchos síntomas de baja jerarquía, como síntomas superficiales, localizados, no mentales ni generales por lo general, y nos hacían un volumen, ay mira, tiene muchos amarillos, ¿no? Y entonces elegimos un medicamento que haga un Similimum con esos síntomas amarillos, y no tomamos en cuenta el miasma subyacente. Entonces dice el maestro Proceso que pues por similitud actúa y pues puede calmar o puede suprimir, ¿no? Para ejemplificar esto vamos a ver un caso clínico real. Como es un error de prescripción, no vamos a decir quién lo tuvo de paciente, ni vamos a quemar aquí a los médicos, sino lo que nos interesa es aprender del error. Es un masculino de 8 años de edad, con un historial de supresiones en los primeros 3 años de vida hacia sus síntomas respiratorios crónicos, de tinte predominantemente psicósico, los cuales, a pesar de estos intentos de supresión, no han desaparecido. O sea, a este niño es el clásico, ¿no? Que nace y los primeros 3 años tiene mocos, tos, gripas, mocos, tos, estornudos, mocos. Y lo intentaron suprimir, lo estuvieron suprimiendo los primeros 3 años. Y al final no, pues obviamente no se iba a curar, sigue presentando esos cuadros, no han desaparecido. Y los síntomas que intentaron suprimir pues eran de predominancia psicósica, o sea, mocos, secreciones, tos, inflamaciones de mucosas, dolores, etcétera, inflamaciones de amígdalas, etcétera. Este es los antecedentes serofamiliares. Los abuelos paternos, abuela y abuelo, 2-3-2-3. El padre por congruencia miasmática es 2-3. Abuela materna, sora y sífilis mezcladas, 1-3. Y el abuelo materno, predominancia total psicósica. En la madre, un poquito, ya muy roja con un poquito de 2, que sería 3-2. Y ellos dos dan... se deriva el paciente que tiene también congruencia miasmática psicósica sifilítica, 2-3. Momento existencial. Esto lo puse porque nos dieron en Homeopatía de México la instrucción de recalcar la importancia de los antecedentes. Por ejemplo, en el niño, no tiene muchos años para ver de qué se ha enfermado tanto, no tiene mucha evidencia de síntomas, no tiene un historial largo como nos cuentan los pacientes, pero si nos fijamos en el árbol genealógico, en los antecedentes, pues de ahí viene, pues entonces no apareció de la nada, trae todo lo que traen sus antecesores, y sobre todo porque nadie ha sido tratado con homeopatía, o sea, todos están suprimidos, todos están en una condición miasmática así, y entonces el niño está como tal, y pues no puede no tener miasma, no tener una condición miasmática previa. Entonces, por eso lo puse y porque nos sirve mucho con los niños por el ejemplo que vamos a ver. Entonces, aislando el momento existencial del niño, pues vemos que no tiene en realidad etapas de vida que hayan demostrado tener diferentes estados miasmáticos en cada una, sino que vive un momento existencial que abarca toda su vida con los siguientes síntomas. O sea, nació y desde que nació está como está. Lo han intentado suprimir, pero no ha cambiado. Lo han intentado paliar, no ha cambiado. E incluso con homeopatía. Entonces, eso es lo que está viviendo.
Ya evitándonos la toma del caso y todo eso, porque eso es otro tema, ya ordenaditos los síntomas y jerarquizados, nos queda de esta forma, que son los síntomas particulares: secreción nasal verdosa, verrugas alargadas en la cara, tos floja por la tarde, dolor de garganta punzante al deglutir, dolor punzante de cabeza en la frente que mejora al aire libre. Los síntomas generales que agrava por el frío en general: insomnio porque tiene calambres en las pantorrillas. En los síntomas mentales hay temor a la muerte, furia alternando con convulsiones por la noche y deseos de matar. Como agregando a la información de este paciente en sus antecedentes personales no patológicos, hay una condición de violencia en su comunidad. Él escucha cosas de muertos, de balazos, de emboscadas, de cosas de violencia de su medio, que probablemente estimulen estos pensamientos, porque dice: ay, ¿cómo un niño de 8 años ya tiene ganas de matar? Sí, porque escuchó que mataron a sus familiares, los emboscaron, gente a su alrededor habla de muerte, y bueno, aún así no todos los niños piensan eso, ¿no? Entonces en él se conjuga el medio con lo miasmático que ya trae. Pero esos son sus síntomas. Entonces, como un esquemita aquí, lo que les puse yo de las capas miasmáticas que puede tener un adulto, la capa de este niño está así: una predominancia aparente, y le digo aparente porque fíjense los tipos de síntomas que son. Bueno, hay uno mental, ¿no? Pero la mayoría son mocos, verrugas, tos y dolorcitos. Entonces dice: ay, tiene mucha psicosis, y es como que lo que predomina aparentemente. Y los síntomas sifilíticos de ese mismo momento son insomnio por calambres de las pantorrillas, furia alternando con convulsiones por la noche y deseos de matar. Todos son sifilíticos. Y solo un sórico, que es que agrava en general por el frío. Esta capa miasmática es una sola, es un solo momento existencial, donde está el predominante aparente, el subyacente y el otro subyacente, porque está por debajo. Hasta ahí yo creo que estamos claros. ¿Y qué hace? Bueno, al tratarse de un niño que fue llevado a consulta por la mamá, quien al ser el responsable del menor, exigió que fueran tratados o atendidos los síntomas más molestos que ella consideró que eran los más importantes, los cuales enlistó a continuación. Entonces la mamá llega y dice: a ver, yo quiero que a mi niño le quiten los mocos, porque su pediatra le daba antifludes o le daba algún antihistamínico, que una crema para las verrugas, también le daban eso, y no se le ha quitado. Tos, se has hecho botes y botes de ambroxol y de antitusígenos, etcétera, y pues nada más no. Y para los dolores le dan sus pastillas. Entonces yo quiero que todo eso con homeopatía ustedes lo traten, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero. La mamá exige a continuación lo que es más molesto, y tiene razón, porque no tiene razón, sino que a la observación de ella como paciente, pues es lo más molesto, lo más notable, lo que es vistoso. Que el niño diga que quiere matar no es tan relevante para ella, pero para ella sí es relevante que no la deja descansar por la tos, o el niño se queja del dolor, y bueno. Entonces ese es el cuadro que se toma para prescribir, se prescribe, y este grupo de síntomas tomado por el médico inexperto o presionado o lo que ustedes quieran, además de estar conformado solo por síntomas particulares y superficiales, fue relativamente suprimido, ya que no todos los síntomas desaparecieron o mejoraron, pero además, pasando unos días, se agregaron 3 síntomas al cuadro inicial. O sea, no solamente no se le quitó como quería la mamá así lo que ella quería, sino que medio, y se agregaron síntomas de ese orden, de esa psicosis agredida por un tratamiento que no era el adecuado. Se agregó una impaciencia por la tarde, transpiraciones abundantes de todo el cuerpo después de comer y diarrea por la mañana. Fíjense que estos síntomas no son particulares ni de baja jerarquía. Por ejemplo, la impaciencia ya es mental, ya es algo para nosotros un poco más grave que los mocos. Transpiraciones abundantes en todo el cuerpo, o sea, ya es algo general. Después de comer, después que nada más tenía su secreción nasal, ahora tiene secreciones en todo el cuerpo. Y diarrea por la mañana, aunque es digestivo, bueno, puede comprometer a la constitución del organismo porque representan pérdidas, ¿no? Entonces, desde entrada ya está un cuadro más complicado, ya se hizo más patológico de lo que está de entrada.
Y pues de la evolución tras esa prescripción errónea es que los síntomas nos quedan así. Este era el cuadro inicial, que para empezar no se tomó en cuenta todo porque la mamá no pidió que se tomara temor a la muerte. La mamá no dijo que eso no importa. Se tomaron estos y de estar así, pues pasó a estar así. Ya tenía los mismos, más impaciencia por la tarde, transpiraciones abundantes, diarrea por la mañana y los dolores hasta creen que se le iban a quitar si eran crónicos de toda su vida con una prescripción como la que se intentó hacer, ¿no? Estaba así. Ya está más complicado. Los síntomas están tomando una dirección equivocada. Es la observación de Ken y también la del maestro de proceso. El análisis de este caso. Bueno, en el caso estudiado se pudo determinar que su momento existencial estaba conformado por una condición miasmática de predominancia psicósica. Lo que les decía yo, parecía que era muy psicósico, ¿no? Seguida por una sífilis y por último de una SORA, obteniendo un esquema gráfico de proporciones que quedaría de la siguiente manera. Entonces así es lo que aparentemente sería lo predominante y lo subyacente. El verdadero objetivo hubiera sido tratar o considerar el miasma subyacente, que está conformado por el grupo de síntomas sifilíticos de este momento existencial y que resulta ser el objetivo real del verdadero médico homeópata con visión de lo miasmático y lo constitucional. Entonces, estos eran los síntomas que se debieron haber tomado en cuenta porque eran del mismo clasificación miasmática y de una importancia, una jerarquía mayor. Son mentales. Furia es mental, que está relacionado modalizado por un horario en la noche, ¿no? Y el insomnio por calambres en las pantorrillas. Por cierto, es de mercurio más o menos, si lo repertorizáramos, y no de pulsatila como era más o menos como el otro, ¿no? En conclusiones, entonces, la mayor claridad acerca de lo que es el miasma subyacente pues nos la presenta el maestro de proceso en la tercera observación, que corresponde a una ampliación de la duodécima de Kent, donde concretamente nos advierte que lo que se logra con esta observación es suprimir en algunos síntomas porque no se observó el miasma subyacente, que es el que realmente sostiene la patología por su relevancia en síntomas y su carácter constitucional y el enfoque miasmático. Y puede tener implicaciones dependiendo del caso. O sea, ahora, lo del miasma subyacente, en este caso tuvo su implicación que ya mencionamos, pero que también se pueden hacer pronósticos observando el miasma subyacente. Porque muchas veces el predominante está bien tomado, o sea, con síntomas mentales generales, o sea, una jerarquía que sí debemos de tomar en cuenta, pero también se nos dijo que tomáramos muy en cuenta que lo subyacente nos puede ayudar al pronóstico. O sea, decir, bueno, lo vamos a dar a esto y aguas porque viene tiene una sífilis más abajo, tiene una SORA más abajo, y nos puede ayudar a hacer un pronóstico, aunque pues sabemos que no es exacto. Tenemos que ver las condiciones del caso y de las otras capas miasmáticas que están abajo, que no es lo mismo de una predominancia miasmática en el momento existencial. Y la bibliografía